Ey, 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 ey. Uno, dos, uno, dos. Probando, probando. Uno, uno, dos. Uno de dos, dos, dos. Perfecto. Ya está.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de Perio MX, patrocinada por nuestros queridos amigos de Oral-B y Straumann. Es un gusto para mí presentarles al maestro Carlos Monteagudo. Muy buenos días, bienvenido. Amigos de Perio MX, pues muy buenos días tengan todos ustedes. ¿Qué tal el frío aquí en la Ciudad de México? Está bueno y en el norte también del país, pues bueno, bastante frito. Pues mucho gusto a todos, bueno, más bien un gran saludo y mucho gusto por tenerlos a todos ustedes aquí en otra emisión más de Perio MX en esta nuestra tercera temporada, caray. Bueno, pues ya estamos iniciando el año, el primer programa del 2018, ya llevamos varios de esta tercera temporada, pero es el primer programa del 2018 y pues estamos bien contentos porque pues aquí en la Ciudad de México estamos viviendo pues una transición maravillosa. Odontológicamente hablando, tenemos un gran evento la próxima semana, el Congreso de la APP, los invitamos, ¿sí? Todos unidos por la prostodoncia y todos unidos por la odontología, los invitamos en el Hotel Camino Real en APP, pueden ver todos los datos aquí en inteligenciadental.com. Y bueno, pues les saludamos también a nuestros patrocinadores, a Oral-B Crest, a Straumann, a Inteligencia Dental y, por qué no, también a nuestros amigos y a mis queridísimos colegas de la institución donde laboro con gran gusto, la Facultad de Odontología de la UNAM. Y bueno, pues pensando y hablando del frío que hoy amanecimos en la Ciudad de México a -2, pues queremos invitarlos para que no se les vaya antojando. Tenemos un evento buenísimo, el Congreso del ITI en la sección México. Vamos a tener nuestro congreso aquí, ¿sí? En la Riviera Maya. En la Riviera Maya vamos a tenerlos. Va a venir el doctor Stephen Chen de Melbourne, de Australia, que es el presidente del ITI, como le dicen en España. Bueno, pues el International Team for Implantology. Tenemos también a grandes conferencistas como el doctor Ali Tamasev, que estará también en la Riviera Maya. Será el día 7, del día 7 al 10 de marzo, o sea, ya casi nada, estamos a un poco más de un mes, nos veremos por allá, grandes conferencistas, amigos nacionales e internacionales, el doctor Alejandro Sinorio, duque de Santiago de Chile, y por qué no pensar en nuestro eje del ITI aquí en México, el doctor Alejandro Treviño. Entonces, los esperamos aquí en el ITI, en su fracción México, en nuestro congreso que tendremos en Cancún, en la Riviera Maya, del 7 al 10. Pueden ver todos los datos en iti.org y también lo pueden ver en Straumann México, en Straumann Group, en Straumann México. Pueden encontrar toda la información y también, obviamente, aquí en nuestras redes sociales en Facebook. Estamos invitándolos a ITI. Y también, pues, invitarlos a un curso. Bueno, yo sé que estamos empezando con los comerciales, yo sé que a la gente no le gustan los comerciales, pero estamos aquí esperando a nuestros invitados. Pero, aparte de esto, invitarlos a este curso. Fíjense que para mí pues una gran labor. El día de ayer estuvimos en Tehuacán, Puebla, que saludamos a la gente de la UAP, del campus de Tehuacán, y estamos platicando con estudiantes, estamos platicando con académicos, todos los días, por vía de las redes sociales, que ustedes nos han dado una gran preferencia, todos los días, pues tenemos la capacidad de ampliar nuestros horizontes odontológicos, y lo mejor que puede existir es la educación continua. Yo hace unos cuantos años, cuando nació Perio MX, un poco antes de que naciera Perio MX, pues dimos nuestro primer curso de cirugía plástica periodontal. Es un curso de educación continua de 4 meses y yo pensé que no iba a tener tiempo de poderlo abrir para este año y bueno, pues por el interés de nuestros patrocinadores, principalmente de Straumann y de muchos seguidores que nos estaban diciendo, incluso fuera del país, gente de Colombia y así muchos seguidores nos escribían y decían, oye, ¿por qué no abres este curso, por favor, etcétera? Ustedes pueden ver los videos en Facebook que tenemos del doctor Carlos Monteagudo, etcétera. Y bueno, pues se nos dio y vamos a abrir este curso otra vez y bueno, ya estamos a casi nada de llenarlo. Empezamos el día 11 de febrero, los invitamos, va a ser una experiencia de 16 sesiones. Pueden aquí hablarnos, pueden mandarnos un correo a periomx@gmail.com, también con el doctor Víctor Nava al WhatsApp 55 48 51 40 78, lo ven en el WhatsApp y las imágenes aquí donde está mi cursor, las personas que están en inteligencia dental conectadas,
pueden aquí verlo, aquí estoy señalando, aquí están los datos, los invitamos, está dirigido para estudiantes del último semestre, está dirigidos para personas que quieran ser afines al área periodontal, que tengan una afinidad al área periodontal, está dirigido también a colegas que busquen, obviamente, ampliar sus horizontes clínicos y que tengan, pues, interés de el manejo de tejidos blandos alrededor de dientes, alrededor de implantes, injertos de tejido conectivo, injertos gingivales libres. Y los invitamos, va a ser aquí en la Ciudad de México, es un día a la semana, son 16 sesiones, pues será para mí un gran honor, un gran placer tenerlos y compartir con ustedes, pues por lo menos una vez a la semana de manera presencial y estar pues manejando pues realmente la práctica técnica del manejo de tejidos blandos, pero también no dejando de lado el diagnóstico, que el diagnóstico es sumamente importante. Y bueno, vamos a entrar a una de nuestras secciones. Saludamos al doctor Víctor Soto, que no nos pudo acompañar por una cuestión personal y muy particular, pero bueno, yo estaré el día de hoy con esta sección perio-orto, ¿no? Me voy a autoseccionar, ¿no? Estamos con los aspectos clínicos perio-orto y más adelante tendremos a nuestra invitada, la doctora Paulina Publicolog. Y bueno, ahorita vamos a empezar con esto. Quiero entrar en la temática de lo que, en la relación perio-orto, en una situación clínica muy común, porque bueno, a nivel periodontal, a nivel ortodóntico, tenemos demasiadas situaciones, ¿no? Y una de ellas, una de las que más nos atañe es, pues, el punto de referencia cuando hay dientes retenidos, ¿no? Cuando hay dientes retenidos, cuando principalmente son los caninos, cuando tenemos caninos retenidos, bueno, pues vamos a platicar acerca del manejo perio-orto de esta situación. Para esto hay que hacer una referencia. El tratamiento mucogingival es un tratamiento de manejo de tejidos blandos que hoy en día se conoce también como una terapia a través de la cirugía plástica periodontal. Se define esto como procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos para la corrección de defectos en la morfología, posición y cantidad de tejido blando, además del hueso subyacente a los dientes e implantes. La terapia mucogingival puede incluir no solo procedimientos tradicionales de tratamiento periodontal, sino también tratamientos que tengan que ver con un enfoque multidisciplinario acerca de la terapia ortodóntica. Entonces, con la ortodoncia podemos manejar los tejidos blandos. Es interesante porque la cirugía plástica periodontal involucra muchos procedimientos, como pueden ver ustedes en su pantalla. Este término se propone para el manejo de los tejidos blandos alrededor de los dientes y hoy en día también alrededor de los implantes, pero entre tantos procedimientos vemos en la pantalla, como ustedes están observando, que pues incluye procedimientos en el tratamiento de frenillos aberrantes, vestíbulos poco profundos, alargamientos de corona, altura de papila interdental deficiente, encía insertada inadecuada, corrección de defectos en la mucosa en implantes, rebordes deficientes, y tenemos el día de hoy en este tema la preservación de encía en dientes erupcionados ectópicamente, o dientes retenidos, ¿no? La reina de los tratamientos de la cirugía plástica periodontal sigue siendo hoy por hoy la cobertura radicular, porque pues, mucha gente la conoce, conoce los injertos de tejido blando gracias a los tratamientos de la cobertura radicular. Pero hoy en día, el día de hoy hablaremos de la preservación de la encía en dientes erupcionados ectópicamente. Y bueno, vamos a platicar de silenciado. En este caso tenemos las condiciones y deformidades de desarrollo o adquiridas. En este rubro, bueno, seguramente tendremos una modificación, pero al momento del día de hoy vamos a hablar de los siguientes. Hay factores relacionados al diente que modifican la predisposición a la pensando en el área periodontal. Estos factores pueden ser factores anatómicos del diente, restauraciones dentales, fracturas radiculares, resorción radicular y fisuras de cemento. En otro punto, también sabemos que hay deformidades y condiciones mucogingivales alrededor de los dientes, como es el caso de las recesiones gingivales, las recesiones de tejido gingival, la falta de encía insertada, la inserción aberrante del frenillo, el agrandamiento gingival
y el color anormal. Otro punto que vale la pena pensar es las deformidades y condiciones bucogingivales en rebordes edéntulos, como es el caso de la deficiencia de reborde horizontal y o vertical, falta de tejido queratinizado, agrandamiento gingival, inserción aberrante del frenillo, profundidad del vestíbulo disminuida. El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo, ¿sí?, de los dientes que están ectópicamente erosionados, o sea, dientes retenidos. ¿Cómo los manejamos? Con un enfoque periodontal pensando en la ortodoncia. Y esto es algo importante porque, pues bueno, tenemos esta cita del doctor Jan Linde en el año 2008, ¿sí?, pero también que ya tenemos hoy en el 2015, que habla acerca de los aspectos mucogingivales, ¿sí?, en este capítulo escrito por el doctor João Paulo Piniprato y el doctor Menstrom, de cómo se manejan los tejidos blandos en dientes que están ectópicamente erosionados. Y ahí vamos. Entonces vemos que hay varias opciones. Lo que más me he encontrado en este camino de ser conferencista y en este camino de poder compartir con todos ustedes es que me encuentro que en muchos lugares de América Latina, en nuestra región, hay gran cantidad de ortodoncistas. La ortodoncia es un área pues altamente recurrida, tiene gran rating, de hecho sigue siendo hoy por hoy pues la de mayor pues, número de aspiración y de demanda, sobre todo de alumnos que quieren ser especialistas, la mayoría quieren ser ortodoncistas, aunque la Pello ya ha alcanzado niveles interesantes con respecto a esto, lo platicaremos con nuestra invitada, pero lo que sí sabemos es que mucha gente que hace ortodoncia se aboca más que nada al cirujano bucal, porque hay muchos sitios en nuestra región, en Latinoamérica, donde no hay periodoncistas, ¿no? Entonces, si está un diente ectópicamente erosionado, o sea, un diente retenido, muchas veces el que opera es el cirujano bucal o cirujano maxilofacial. No tengo nada en contra de esta área maravillosa, que de hecho, pues yo trabajo con muchos cirujanos, les mando un gran saludo, y le mando un gran saludo a Ernesto Lucio Leonel, que es mi cirujano maxilofacial de cabecera, que trabaja en el Hospital Joco, ¿no? Pero pensando en cómo se maneja, lo más común que se hace, y bueno, y no nada más el cirujano bucal, sino también hasta el mismo ortodoncista, que hace ortodoncia, a veces lo que hace es una gingivectomía, corta la encía, expone el diente que esté erosionado, y listo. Bueno, pues sí, la exposición del diente no es el problema, el punto es qué va a pasar después, porque el conflicto es el conflicto mucogingival que se puede gestionar. Pensando que no va a tener tejido queratinizado, o sea, no va a tener encía insertada a este paciente, porque se le hizo una gingivectomía, ese fragmento de encía que se cortó, se va a la basura en una gasa, y sí, se baja el diente, se expone el diente, se va bajando paulatinamente, pero no hay buena condición mucogingival. Entonces, este punto para mí es sumamente importante, porque vamos a ver acerca del manejo de los tejidos blandos en sitios ectópicamente erosionados. Veamos un paciente de 10 años de edad, estudiante, tiene ausencia de centrales y caninos superiores. El paciente, bueno, pues tiene una erupción pasiva, más que una de dientes erupcionados ectópicamente, pero como el paciente ha tenido que morder y masticar, se ha generado una cierta fibrosis, una cierta encía fibrótica. No hiperplásica, pero sí se genera una fibrosis, lo cual impide que las metaloproteinasas vayan llegando a las uniones epiteliales, y eso nos lleve, ¿sí?, a que nosotros tengamos conflictos directos con respecto a, pues, que el diente pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces, el paciente, aquí lo tenemos, son las fotografías de nuestro paciente. El paciente tiene, pues, obviamente, ausencia de los centrales, ausencia de los caninos. El canino ha colaborado con su higiene, ¿sí? Vemos una fotografía lateral, ¿sí? Donde, pues en esa fotografía lateral observamos, pues sí, el lateral temporal, pero pues el canino, ahí se ve el vestigio a través de la mucosa de la cúspide del canino, ¿sí? Del lado derecho, que va a ser el diente 13, y vemos el lado del izquierdo, el diente 23 también. Entonces, se nos prescribe para poder hacer pues la exposición del diente y colocar un botón y empezar la tracción del diente, sí, para que pueda aparecer clínicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos, pues bueno, es un buen diagnóstico fotográfico, un buen diagnóstico radiográfico. Realmente aquí quien manda a la interconsulta es el ortodoncista.
Y pues para nosotros es importante que siempre estemos en interconsulta con el ortodoncista. Se le propone tomarse al paciente por algunos puntitos de sangrado que tenía, pues hacer fase 1, ¿sí? Al sondaje tenía puntos de sangrado, o sea, tenía gingivitis asociada a placa el paciente a nivel periodontal. Aquí estamos viendo el plan de tratamiento, ¿sí? El plan de tratamiento es fase 1, con controles de placa, personales de placa, la técnica de cepillado, la eliminación de cálculo, pulido. En la fase 2, proponemos el descubrimiento de los dientes 13, el diente 23 y el 21 y el 11, ¿no? Esta técnica, pues bueno, que proponemos en la fase 2 quirúrgica periodontal va a ser pues, con la preservación del tejido queratinizado haciendo un colgajo desplazado apical. Y la fase 3 es mantenimiento para siempre, ¿no? La idea es que nosotros podamos exponer los dientes que se encuentran ectópicamente erupcionados, o sea, dientes retenidos. Entonces, si nosotros vemos ahí la cúspide, ustedes van a seguir mi cursor, los que se encuentran en inteligencia dental, ¿sí? Van a seguir mi cursor, y bueno, pues si aquí hago una gingivectomía y corto la encía y nada más hago una ventana, como le llaman, pues el diente se va a exponer, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer nosotros es hacer cortes para poder desplazar el tejido queratinizado y exponer, pues obviamente, la corona del mismo diente. Entonces, con una hoja 15 hacemos los cortes que van, bueno, sobre todo en los caninos, si ustedes se dan cuenta, se ve el vestigio de la corona, entonces pues, es muy fácil hacer el corte y la demarcación de la misma, ¿no? Estamos haciendo un corte, pues, simulando lo que es la corona del diente, del canino, desplazamos, y ahí estamos viendo la corona perfectamente bien. Entonces, en este momento, bueno, se antojaría cortar este fragmento de encía que estoy señalando con mi cursor, y las personas que están viendo en Facebook Live, pues pueden ver el colgajo, nada más. Y bueno, pues si yo paso una tijera, corto, y ese tejido se va a la basura. Y no, lo que queremos es preservar el tejido queratinizado. Colocamos el botón con resina fluida, etcétera. Ahí pues, hay ortodoncistas que ya nos dan la confianza para colocar nosotros, pero la verdad es que quien lo tiene que colocar es el ortodoncista, por favor, porque luego a veces cada quien en su sitio, ¿no? A veces nosotros queremos hacer cosas, el odontólogo busca hacer de todo, ¿no? Pero bueno, ahí te referencia tener a nuestro ortodoncista con nosotros, que coloque el botoncito, tú estás cohibiendo la hemorragia, pues hay sangrado, pues una cirugía, y suturamos, ¿sí? Llevando el colgajo hacia apical. Bueno, vemos aquí el aspecto, la apariencia no es la mejor, la apariencia clínica, se coloca un alambre trenzado para empezar a traccionar posteriormente, y vemos la cicatrización a la semana, ¿sí? Donde se observa el tejido queratinizado ya preservado. Interesante porque para nosotros nos es grato pensar en que el paciente, pues la verdad no siente tanta molestia, o sea, al paciente se le manda un antiinflamatorio y se le manda un antiséptico, ¿no? Y tenemos el punto de los centrales que se encontraban retenidos, y los vamos a ver aquí, ¿no? O sea, vemos el frenillo, que está insertado de una manera inadecuada, en una posición no favorable, hacemos el corte del frenillo, ¿sí? Y la idea es preservar la cantidad de tejido queratinizado, pero en los libros no nos dicen qué hacer cuando los dientes se encuentran adyacentes. Cuando los dientes se encuentran separados, sí, pues bueno, es más fácil manejar un colgajo unitario, pero cuando se encuentran adyacentes, o cuando se encuentran adjuntos, o cuando se encuentran vecinos, son dientes vecinos, es complicado porque a veces tenemos que generar una modificación de los colgajos. Este colgajo, pues lo modificamos nosotros. Le mando un gran saludo a mi queridísima doctora Mari Carmen López Buendía, del Departamento de Posgrado de Periodoncia, de Periodoncia y Implantología, ahí en la DPI, aquí en la Facultad de Odontología de la UNAM, una gran, ahora compañera, colega, pero siempre una gran maestra, una de las maestras más queridas de periodoncia y de la especialidad. Y bueno, pues lo que hacemos ya fue, después de liberar el frenillo, procedemos a hacer cortes para poder nosotros desplazar el colgajo, pero aquí quisimos hacer una doble papila. Unas incisiones de liberatriz, como decimos en México, pero son de descarga, como dicen en América Latina. Las hacemos trapezoidales, con una hoja 15 o 15C puedes realizarla. El contacto hacia la superficie dura, o sea, hacia la corona o hacia el hueso, es fundamental, porque el colgajo que tú vas a diseñar, si lo están viendo estudiantes de licenciatura que apenas están llevando técnicas quirúrgicas o que están en perio, es importante que sepan que hay diferentes tipos de espesores de colgajos, o que lo tengan presente, porque ya lo saben muchos. Entonces, el colgajo que se va a levantar, que están viendo en su pantalla, en este video, es un colgajo de espesor total, o sea, tenemos que exponer la corona, quizás parcialmente el hueso, ¿sí? Y bueno, también es romántico para mí este caso, porque este caso ya es uno de los primeros que yo armé
Y este caso fue realizado este video que están viendo con los primeros celulares que tomaban video. Me da risa porque sí se ve pixeleado. Yo sé que hay gente que ya, nuestros queridísimos haters, antimontes que están ahí conectados, sí, se ve pixeleado, qué feo. Bueno, ok, los saludamos a todos, pero bueno, es claro, o sea, hoy en día ya pueden tomar, vean qué diferencia, ahorita todas las personas que están en licenciatura, que están en posgrado, toman videos con su teléfono celular. Nosotros estábamos tomando con los primeros celulares que tomaban video, pues este video clínico, y es muy claro, o sea, sí se ve pixeleado y todo, pero se ve bastante bien. Vean cómo estamos afrontando la doble papila que les menciono para mantener esa banda de tejido queratinizado que es fundamental para conceptos de estética y sobre todo para mantenimiento de la salud con respecto a un mantenimiento longevo periodontalmente hablando. Se sutura el colgajo, la doble papila, esa banda de tejido queratinizado se sutura con puntos simples. Vemos, no se ve agradable, sí, no se ve agradable, pero bueno, esto está expuesta a las coronas, se coloca el botón, se va haciendo el control de cicatrización, se manda un antiséptico, se puede mandar un gel de clorexidina, se puede mandar un colutorio, pero sin hacer buches, ni que, aquí por ejemplo las mamás, ¿no? Comentarios a las mamás que no puede beber su nene en popotes, porque, ay, hijo, te operaron con popote. No, el popote nos puede generar un conflicto porque puede botar los puntos, ya que la tracción de los músculos, pues, es sumamente importante. Entonces, se da de una manera fuerte, el niño se mete el popote en la boca y, bueno, puede ser un conflicto. Entonces, preferimos que beba normal en un vaso. Y para las personas que tienen 10 años y todavía beben mamila, pues también también la evitamos, ¿no? Entonces, ahí está, a la semana, vemos al mes, ¿sí? Como el tejido queratinizado. Entonces, las coronas ya se empiezan a traccionar y se empiezan a llevar a una posición adecuada para que posteriormente vean a los 2 años ya se encuentra perfectamente la posición de nuestras coronas, de las coronas, hablo como siempre hablamos en el posgrado, en el pregrado, nuestras coronas, no son las coronas del paciente, ¿no? Las coronas dentales del paciente, vean cómo se observa, la papila, vean cómo se observa, el tejido, aquí se ve una demarcación perfecta acerca de la encía libre y de la encía insertada, ¿no? O sea, vean el collar gingival que se observa, ¿sí? De la encía libre. Recordamos que también la cantidad de encía libre es la cantidad que tenemos, ¿sí? A la profundidad del surco. Y la encía insertada, ahí la estamos observando de una manera, pues, con el puntillo clásico de la encía. Y bueno, pues estos son los cambios que se pueden observar y las ganancias que podemos obtener gracias al manejo, ¿sí? Ortoperio, llevando de una manera adecuada la preservación de tejido queratinizado al momento de exponer coronas en dientes que están, pues, retenidos o ectópicamente erupcionados. Entonces, esta es una reflexión. Cuando tengas dientes ectópicamente erupcionados, haz tu interconsulta, odontólogos de práctica general que estudian algún curso de ortodoncia. Esto es importante, hagan una interconsulta con el ortodoncista, o sea, bueno, si lo hacen por dinero, bueno, pues hablen con el ortodoncista que es una comisión, no sé, pero no te metas en situaciones que a lo mejor no vas a poder manejar. Si a ti te gusta la cirugía, bueno, pues hay que preservar el tejido queratinizado, o los invitamos a los cursos para que estén con nosotros, para que les demos las bases, dónde sí entrar, dónde no entrar, cómo entrar, si vas a entrar, sí, pero siempre tomar en cuenta que debe haber una interconsulta o que tengas un periodoncista, un ortodoncista, alguien, genera tu equipo. La odontología hoy en día se trabaja en equipo, entonces es muy importante para tener resultados predecibles y que pues los procedimientos hasta tú mismo los puedas disfrutar. Bueno, pues esta fue la primera sección perio-orto, y ahora pasamos a nuestra sección ortoperio, y estoy bien contento. Voy a pedir a la doctora Paulina que se venga a sentar aquí al lado mío. La doctora Paulina Alejandra Poponikolov, ¿sí? Popnikolov, aquí se equivocaron, mira, es que ya saben, aquí en la Viña del Señor, es Pop. Exacto, sí. Esa, Popnikolov. Yo decía que lo decía bien. Paulina Popnikolov está aquí con nosotros. Pau, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos bien contentos teniéndote en Premix, invitada de lujo, bueno, que pues sufrió los avatares de la Ciudad de México, pero aquí está con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa para abrir nuestra presentación a través de la USB que nos acaban de dar. ¿Es esta? ¿O es ortopedia? Perfecto, aquí estamos. Vamos a ver directamente. Y bueno, Pau, pues bueno, platícanos. Te puse Pau, ¿no? Claro. Bueno, Paulina es una gran colega ya, también ya es docente, ¿verdad?
Sí, estoy en la Universidad Latinoamericana y como profesora invitada del posgrado de odontología, bueno, de ortodoncia. Allá en CEU, en la Facultad de Odontología, ¿ok? Y del diplomado de ortopedia, igual de la facultad. Bueno, yo ya tenía muchas ganas de colaborar contigo aquí en Perio MX, la verdad es que estamos bien contentos de tenerte. Pues fuiste ganadora de un premio, ¿no? El bracket de oro. Platícanos, yo no conocía que existía el bracket de oro hasta que te vi en una revista ahí. El bracket de oro, ¿quién lo organiza? Lo organiza una compañía que es 3M. De alguna forma trataron de hacer una integración de los distintos posgrados, tanto en la parte clínica como en la parte de investigación, y llegar a una competencia para un desarrollo mayor de los distintos posgrados. Entonces, ya va por la 6ª edición y tiene sus puntos bastante interesantes. Pues bueno, pues muchas felicidades, Paulina. Y bueno, tenerte aquí es importante porque platicamos que, bueno, Perio MX, por ejemplo, para platicarlo de esta manera, Perio MX, como tú ya conoces y ya has oído hablar o ya nos hemos platicado, está auspiciado por casas comerciales, como es el caso de Oral-B, que es de higiene, ¿sí? Oral-B Crest, y como es Straumann, que es de implantes, ¿no? Pero hoy en día, sí, Orto y Perio, gracias a la ayudadita que le da la implantología, pues ya está siendo altamente recurrida por muchos egresados que quieren estudiar una especialidad, así como ortodoncia, ¿no? Tú que trabajas en 2 instituciones, pues realmente hay muchas personas que quieren ser ortodoncistas, ¿verdad? Claro, esa es la especialidad más demandada, la que más tiene solicitudes, la que más tiene egresados. Y bueno, es que en realidad hay muchos pacientes que por distintas circunstancias recurren a un tratamiento de ortodoncia. Y que necesitan perio al final. Y que necesitan perio, claro. Sí, es algo que tiene mucho que ver. De hecho, yo creo que son las 2 especialidades que más relación deben de tener, porque al final nosotros no podemos mover dientes sin un apoyo periodontal, o sea, los dientes se mueven a través de ese tejido periodontal. ¡Qué maravilla! Pues disfruten mucho a Paulina, que es egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM, sí, y también del posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, con especialidad de ortodoncia, y bueno, pues tiene este tema, evidencia científica de la acción ortodoncia. Disfrútenla mucho. Esperamos sus preguntas. Estamos aquí en inteligenciadental.com/aula y también en Facebook Live de Inteligencia Dental, el Facebook Live de Perio MX, el Facebook Live de Periodoncia UNAM 3016. Pues los controles para la doctora Paulina. Adelante. Pues bueno, en realidad el tema es tratar de buscar los distintos puntos de evidencia científica de la relación de ortodoncia con periodoncia. Y es que cuando nos remitimos a los objetivos distintos que tenemos en ortodoncia, bueno, a nosotros nos enseñan en el posgrado que tenemos que obtener una buena función oclusal, mejorar la estética del paciente y todo esto manteniendo los tejidos de soporte, la integridad de los tejidos de soporte del diente. Y bueno, podemos llegar a encontrar casos como estos que por alguna razón no fueron tratados por un especialista o no se tomaron en cuenta estas consideraciones y pues llegan a tener muchos problemas, muchas dehiscencias, fenestraciones y, bueno, se complica el caso hacia ya una pérdida posible de los dientes. Sabemos que no respetar estos objetivos o esta integridad de los tejidos de soporte puede llevar a un del paciente por el resto de su vida y a un potencial de recidiva del caso. En realidad tenemos que ver al paciente como un todo. Esta imagen a mí me gusta mucho porque así es un paciente, o sea, no podemos nada más enfocarnos en un hilito, nuestro hilito de ortodoncia, el color que deseen. Tenemos que estar en una interrelación con las distintas áreas y apoyarnos en los conocimientos que cada uno nos pueda aportar. Gracias a muchas cosas, la odontología ha ido avanzando mucho con los años y llegando a una complejidad avanzada. Es por eso que no podemos pensar que podemos llegar a un resultado completo solamente nosotros o conocimientos de todo tema. Para eso es que existen las especialidades. Y bueno, como estábamos platicando, pues el movimiento dental se da por los tejidos que rodean al diente, o sea, por toda la biología periodontal que existe, por las respuestas celulares. Así es que nuestra ortodoncia tiene una amplia interrelación con la parte de periodoncia. Y bueno, en realidad, pues nos tenemos que enfocar en los cambios que ha tenido la ortodoncia a lo largo de la historia. Si nos remontamos unas décadas atrás, bueno, pues era más común que llegara un paciente y que se le tuviera que decir
espérame tantito hasta que erupcionen tus dientes permanentes y en ese momento empezarlo a tratar, a menos de que se recurriera a la base de ortopedia, que no muchos clínicos trabajaban con ella. Y la realidad es que conforme han ido avanzando los años, nos podemos encontrar que la consulta de ortodoncia ya no se limita a un paciente adolescente, a un paciente adulto joven, sino nos llegan los pacientes desde edades tempranas y también cada vez más llegan pacientes en edades adultas, mayores, que requieren un tratamiento de ortodoncia, sobre todo por función oclusal y por motivos periodontales. Y bueno, si nos remitimos a pacientes infantiles, han existido muchos mitos, muchos paradigmas alrededor de todo esto. Uno de ellos es que no se debería de realizar un tratamiento de ortodoncia sobre un diente que no tenga una apicoformación completa, un ápice cerrado. Y bueno, en realidad existen ya muchos estudios justamente hacia esto. Esto es a lo que llevé la plática, o espero que nos queden como cosas un poquito más claras, que ya existen una gran cantidad de estudios que nos indican que no es necesario que haya un cierre apical completo para poder realizar un tratamiento de ortodoncia sobre esos dientes. Estudios como los del doctor Mafragani, del doctor Da Silva y el doctor Ren nos llevan a datos como las fotografías que tenemos del lado derecho en la pantalla, donde se comienza un tratamiento sobre, por ejemplo, ese paciente con un lateral que todavía tiene el ápice abierto y cómo su apicoformación continúa de forma normal, siempre y cuando las fuerzas ortodónticas a las que se someta el diente sean ligeras. Y bueno, ¿qué tanto es ligero, no? Entonces, todos estos estudios al final poco o mucho concluyen en que todo va a depender del desarrollo radicular del diente y de la magnitud de la fuerza aplicada. Y nos remiten a que un diente debe estar en un estadio 8 de Nolla, que si nos llevamos a esto es cuando tiene más o menos 2/3 partes del desarrollo radicular y que se le tiene que aplicar una fuerza menor a 50 gramos fuerza por centímetro cuadrado, que en realidad, bueno, los ortodoncistas lo medimos a través de dinamómetros para llegar a estos resultados. Ahora, existen otros estudios, que justamente es como el que estamos ahorita poniendo en la pantalla, en donde hay casos, o más bien se hacen la pregunta de investigación de qué es lo que sucede con un diente, por ejemplo, cuando existe un quiste dentígeno. Y a pesar de que existe la fuerza que está moviendo al diente hacia otra posición. Entonces, eso quiere decir que no porque existe una fuerza externa aplicada sobre el diente, no va a seguir un desarrollo radicular normal. Y bueno, nos remitimos a este estudio de unos doctores en Japón, que nos presentan, por ejemplo, el caso de un paciente de 9 años, donde se comienza un control radiológico, no hay un desarrollo radicular de ese paciente, en un segundo premolar, se decide extraer el deciduo y ver si ese diente tomaba un mejor curso de erupción y empezaba su desarrollo radicular. Se le vuelve a tomar un control radiográfico a los 11 años y se detecta que en realidad sigue sin haber un desarrollo radicular, todavía se encuentra en primera fase de desarrollo radicular. Y bueno, se toma la decisión de tomar a ese diente y empezar una tracción ortodóntica para llevarlo a boca, a pesar de considerar que iba a tener un pronóstico altamente reservado. Y fue bastante interesante para ellos descubrir que ese diente, al momento de terminar el tratamiento, tenía un desarrollo radicular de un 90% al compararlo con el premolar contiguo, y que en realidad tenía una vitalidad y un soporte periodontal completamente correcto. Y justamente hacen un seguimiento de cómo al estar utilizando una fuerza oclusal o una fuerza de tracción muy ligera, se podía llegar a que este movimiento ayudara a la formación radicular de un diente impactado. Otro de los estudios, bueno, nos menciona que justamente en este mismo tipo de casos donde se realiza un tratamiento temprano, se va a desarrollar igualmente la dentina de los pacientes si fuesen tratados tempranamente o de otra forma. Sin embargo, se encuentra al momento de checar histológicamente estos casos que los odontoblastos eran mucho más activos
tras un movimiento o una fuerza ortodóntica aplicada, y que la capa de predentina iba a ser más gruesa, con unas células mucho más largas, y justamente nos habla de una dentina más densa y por lo tanto un diente más maduro. Entonces, incluso hablan de cómo favorece la mineralización de esta dentina y favorece un desarrollo mejor, por así decirlo, de esta dentina. También se menciona que obviamente a lo largo de este movimiento el hueso alveolar de un paciente joven va a tener características de mucha menor mineralización, un mayor recambio óseo, lo cual facilita este movimiento y pues nos permite que se pueda dar este desarrollo. Y se hace la hipótesis de que la capa de predentina y de precemento evitan o tienen una protección contra la resorción radicular, y que estos dientes incluso pueden tener valores de resorción radicular mucho menores que si hubiesen sido tratados cuando ya hay un desarrollo apical completo. Así es que, bueno, esto nos cambia muchísimos paradigmas en el caso de los pacientes tratados tempranamente, y en el caso de los pacientes ya adultos mayores, bueno, pues podemos saber que cada vez más hay pacientes adultos mayores que están buscando un tratamiento odontológico integral, multidisciplinario, y que pues ha ido avanzando mucho su tratamiento por las mejoras tanto en las técnicas periodontales. Eso sí, bien interesante, ¿verdad? Porque, perdona que te interrumpa, Valena, Claro. porque hay mucha gente que nos pregunta, doctor, pero yo tengo 60 años, 70 años, ¿me van a poner brackets? ¿No? Claro. Mejoran mucho, incluso temporomandibularmente, ¿no? Claro, de hecho, yo puedo decir que la paciente mayor que he visto tratada con ortodoncia tenía 74 años. Y ella reía y decía, es que yo no me quiero ir a la tumba con el colmillo chueco. Bueno, pues cada quien, ¿no? Y ella era feliz. O sea, eso puede ser un anuncio para nuestros pacientes, pacientes que son pues, de edades más avanzadas, pues pueden mejorar mucho de una manera significativa con un tratamiento orto y con una visión perio. Claro, es una interrelación de lo que son las técnicas periodontales que han ido avanzando y también la parte de la ortodoncia, donde ya podemos contar con tratamientos con unas fuerzas más ligeras o más controladas. Ajá. Y ya tenemos unas bases biológicas más investigadas, por así decir, Súper. Para llegar a una interrelación biológica. Ok, seguimos. Bueno, entonces, pues en realidad buscan los mismos objetivos que buscamos en cualquiera de los tratamientos, es decir, buscar una salud periodontal, una mejor función oclusal, una mejor estética y que lleguen a un equilibrio para poder mantener a estos dientes en boca pues toda la vida, llegar hasta la muerte con todos los dientes. Y bueno, también existen muchos estudios sobre este tipo de temas y uno bastante interesante es, por ejemplo, el de que mide la eficiencia del tratamiento combinado de ortoperio. Este es un estudio muy, muy interesante porque generan o forman tres grupos. Un grupo control, al que no se le hace absolutamente nada. Un grupo al que solamente, o sea, con problemas, este grupo control no tenía problemas periodontales. Un grupo al que solamente se le hace la fase periodontal, sí con un problema periodontal, un diagnóstico de enfermedad periodontal, y un grupo al que se le hace un tratamiento combinado de perio con ortodoncia. Cabe mencionar que todos estos casos tenían que tener menos de 2 dientes faltantes, o sea, es una dentición prácticamente completa, y que no debían de estar a lo largo del tratamiento, o sea, no tenían que tener un apoyo antibiótico, ni con AINES, ni apoyo de clorhexidina antes de empezar el tratamiento. Entonces, como les decía, hay 3 grupos, el grupo control que está sano, un grupo básico que no tenía una migración dental patológica, es decir, los dientes no se habían movido de una posición por la enfermedad periodontal, y un grupo combinado que sí tenía esta migración patológica y al cual se trata con ortodoncia y periodoncia. A todos se les hace un tratamiento periodontal de rutina, el de traje supra-subgingival, los raspados y los curetajes en caso de que se necesitara un curetaje abierto. Y bueno, después se realizan a lo largo del tratamiento pruebas ELISA para detectar en el fluido clavicular las citocinas proinflamatorias a los 0, 6 y 18 meses. Entonces, se hacen o se miden distintas variables en todos estos 3 grupos,
La primera va a ser la recidiva de la enfermedad periodontal en estos pacientes o recidiva en cuanto al movimiento de los dientes por esta enfermedad periodontal. Y se encuentra que el grupo combinado, que está en la tabla como negrito, tiene valores libres de recidiva mucho mayores que si solamente se hubiera tratado a través de un tratamiento periodontal. En cuanto a los parámetros periodontales, podemos ver que al inicio el grupo básico, o sea, los dos grupos que sí tenían enfermedad periodontal, es decir, el grupo que tenía solamente un tratamiento periodontal o un tratamiento periodontal con ortodoncia, tenían los mismos niveles de parámetros periodontales en cuanto a sangrado, bolsas periodontales, nivel de inserción, etc., etc. Y a los 6 meses de inicio del tratamiento se empiezan a separar los grupos y vemos cómo el grupo básico y el combinado ya tienen una diferencia estadísticamente significativa, pero el grupo combinado, o sea, el grupo con ortodoncia, tiene todavía valores de enfermedad periodontal mayores al grupo sano, es nuestro grupo control. Y a los 18 meses, es decir, ya prácticamente terminado su tratamiento de ortodoncia, o en algunos casos ya habiendo concluido, el grupo básico tiene muchos mayores problemas periodontales que nuestro grupo combinado, y nuestro grupo combinado, a pesar de tener valores mayores que el control, ya se encuentra mucho más cerca de un nivel sano, y son estadísticamente significativos los resultados. En cuanto a las citocinas proinflamatorias, se repite este mismo resultado y bueno, tiene toda la lógica del mundo porque al final nuestros resultados clínicos van a tener que ver con nuestros resultados celulares. Entonces podemos ver que nuestro grupo con ortodoncia y periodoncia combinado va a tener resultados mucho mejores, estadísticamente significativos, que si solamente remitiéramos a un paciente a un tratamiento periodontal puro. Y llegan a compararse o acercarse muchísimo a un resultado prácticamente sano. Obviamente con sus secuelas de enfermedad periodontal, pero a un paciente sano como tal. En la parte inferior está la referencia bibliográfica, creo que es un trabajo bastante interesante para el que lo quiera leer. Y bueno, ahí están justamente las tablas y si vemos los datos, pues podemos ver que, por ejemplo, no sé, la profundidad al sondeo en nuestro grupo combinado va disminuyendo y si lo comparamos con nuestro grupo norma o nuestro grupo control, el resultado ya llega a ser bastante similar, a diferencia de nuestro grupo básico, que obviamente bajan sus valores, pero sigue siendo mayor este grupo. Y bueno, todos los resultados se concuerdan a lo largo del estudio. Y bueno, este es un caso que en realidad me hubiera gustado contar con la parte del periodoncista del caso, no tengo ya contacto con ellos, es un caso que llevamos en el posgrado, es una paciente, hago un resumen, que tuvo un trasplante renal, enfermedad, o sea, insuficiencia renal crónica, muchos problemas de diabetes, retinopatía igual diabética, y bueno, obviamente su enfermedad periodontal está exacerbada por todo esto y por sus tratamientos. Así es como llega al posgrado de odontología, al posgrado de ortodoncia, con un tratamiento periodontal, diría un tratamiento ortodóntico a la mitad, con brackets por algunos lados, por otros no. Y bueno, obviamente dice que pues nunca le sirvió el tratamiento. Se toma este caso y se hace un tratamiento conjunto de orto con periodoncia. Obviamente se quita todo, se limpia, se hace toda la fase 1 periodontal y, bueno, en algunos casos se hicieron, creo que unos raspados y unos curetajes abiertos. Esta es su radiografía panorámica de inicio, es decir, justo cómo nos llegó. Y, bueno, podemos evidenciar que existe muchísima pérdida. Y vemos bolsas periodontales, pérdida de altura, defectos verticales, defectos horizontales, todo lo que quieran, gusten y manden, lo tenía esta paciente. Y bueno, para nosotros en la parte de ortodoncia hacemos un diagnóstico esquelético, o sea, esqueléticamente tenía una clase 2 donde el crecimiento del maxilar estaba aumentado y los dientes estaban más hacia adelante y más preinclinados de lo que deberían de estar, pero nada muy fuera de la norma.
nosotros hacemos un diagnóstico nada más por esto, y así es como empezamos nuestro tratamiento ortodóntico cuando el periodoncista nos indica que podemos comenzar, es decir, cuando ya las condiciones periodontales están dentro de parámetros lo más cercanos a salud que se pueda, después de una fase 1. Y les llamo la atención que no sé si se ve el cursor en Sí, en la inteligencia pantalla. dental sí se ve. Sí, los que están en Facebook Live, estamos viendo el diente 12, ¿no? Exacto, estamos viendo el diente 12 y podemos ver cómo ni siquiera se está incluyendo como tal al arco, sino que se está simplemente aproximando. Esto para los ortodoncistas, bueno, tenemos que tenerlo en conocimiento. Cuando estamos tratando de hacer un movimiento intrusivo, las fuerzas a las que están expuestas ese diente son sumamente importantes para el resultado que pueda tener el tejido. Por lo tanto, la fuerza intrusiva tiene que estar aproximadamente entre unos 20 y 30 gramos. De nuevo, nosotros tenemos formas de medirlo y no tenemos que tratar de incluir a todos los dientes al arco si es que no es posible. Igual si nos fijamos en el 31, en el incisivo central inferior izquierdo, no está llevado como tal, la rotación que tiene ese incisivo hacia el fondo del slot. Si yo busco tratar de agarrar a todos los dientes a arco, si no estoy considerando toda la biología que se involucra ahí, el resultado que voy a tener va a ser dañino en lugar de benéfico para esa paciente. Entonces, así es como comienza su tratamiento. Obviamente van pasando los meses, se incluye el lateral a arco, seguimos avanzando y vamos viendo cómo nuestro tejido gingival, de hecho, se va remodelando. Va mejorando, sí. El diente va intuyéndose, el tejido va mejorando y en realidad, ahorita lo vamos a ver en radiografías, cómo se genera una intrusión como tal. Nuestra cresta queda en el mismo sitio y nuestro diente entra a hueso. Ese defecto vertical tan severo que tenía el lateral se va a ver muy beneficiado. Obviamente hay otros dientes que ahorita vamos a ir viendo que por decisión del periodoncista se remitieron o se hicieron extracciones, bueno, entre el periodoncista y el protesista por pues estabilidad a largo plazo. Entonces, se continúa el caso, lo toma una compañera mía, la doctora Maricaro, muchos saludos si es que está viendo esto por aquí. Y bueno, en realidad, si nos vamos a estas fotografías, ya podemos ver que hay una estabilidad oclusal adecuada, que esto a lo largo de la vida de la paciente va a tener un muchísimo mejor pronóstico para esos dientes. Dientes que ya están dañados, por así decirlo, que tienen menor apoyo, pero si vemos las radiografías de comparativa, bueno, este segundo molar al final, el 47, al final decidieron extraerlo, pues porque la bolsa periodontal en la parte distal, el defecto periodontal era muy amplio. Este molar tuvo muchísimo mejor, o sea, mucha mejoría en cuanto a el defecto a nivel de furca. Creo que de todas formas la parte de prótesis tomó la decisión de hacer una extracción, pero el segundo premolar, el 35, tenía una movilidad bastante marcada y al final del tratamiento, estas fotos, las radiografías no son del fin del tratamiento, son como a los 6-8 meses. Todavía no están sus radiografías finales, que sería ideal para poderlas comparar, pero el premolar que tenía gran movilidad, al final del tratamiento ya está bastante controlado, pero el lugar en donde vemos el mayor cambio es a nivel de lateral, en donde nuestra cresta aumentó bastante. Wow. Y la intrusión se dio como tal bien. Cuando se realiza una intrusión, como les digo, es muy importante la fuerza, tanto por la carga que se le da al hueso como por el potencial de resorción radicular que tenga ese diente. Entonces, siempre y cuando se manejen fuerzas ligeras, se puede llegar a un resultado bastante adecuado. Y estas son las fotografías finales del caso, en donde ya se hicieron las extracciones que se tomó por decisión entre perio y prótesis, o sea, la parte de restauración. Se le van a colocar implantes, en algunos sitios, la verdad es que no tengo mucho los datos y me hubiera gustado mucho tener los datos periodontales, pero a simple vista se puede notar cómo el tejido está respondiendo de muchísima mejor manera si lo comparamos con las fotografías iniciales de la paciente. Y aún así, una segunda pasadita por un detartraje correcto a esta paciente no nos vendría nada mal. El mantenimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces,
pues nada, me gustó mucho ese caso para enseñárselo y al final llegamos a lo que es un gran grupo de nuestros pacientes y también un gran tema de controversia entre ortodoncia y periodoncia en la actualidad, que es la ortodoncia acelerada. Cada vez más pacientes llegan a nosotros o nos buscan y nos dicen, chin, es que yo ya no quiero tener brackets 2 años o 3 años, o ¿qué otra forma me puedes dar para yo poder resolver este problema? Llega una amiga y me dice, me voy a casar en 1 año, o sea, y no quiero casarme así, ¿y cómo podemos resolver esto? Pues bueno, entonces hay muchas formas de cómo resolverlo, y en realidad no es nada nuevo. Si nos remitimos a literatura, bueno, el primero en hablar sobre la ortodoncia facilitada por corticotomías es el doctor Cole en el 59, es decir, tiene muchísima historia esto. Sin embargo, pues hubo un periodo en donde no se hizo mucho esto por todas las implicaciones en cuanto a un procedimiento quirúrgico, molestias, etc., que podía tener este tipo de tratamiento. Y se volvió a popularizar y a hacer como un protocolo mucho más establecido a través de la ortodoncia osteogénica periodontalmente activada de los hermanos Wilco, es un periodoncista y un ortodoncista, hermanos, que trabajan juntos y que llegaron a resolver casos a través de este enfoque. Y bueno, si vamos a literatura para hacer un súper resumen, hay distintas formas o distintas técnicas que se pueden tomar para llegar a una ortodoncia acelerada o acelerar el tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, no todas han mostrado su efectividad. Si nos remitimos a las corticotomías, podemos saber que son seguras y efectivas. Obviamente implican un procedimiento quirúrgico, una molestia postquirúrgica, pero bueno, es seguro y efectivo. Si nos remitimos al láser, podemos darnos cuenta que es algo seguro, o sea, no tiene ningún problema. Sin embargo, no hay estudios que muestren una efectividad realmente controlada. Si vamos en cuanto a corrientes, campos electromagnéticos, aceleración por pulsaciones, todavía no existe evidencia suficiente para apoyar a que realmente tienen un efecto como tal. Sí existen en el área de ortopedia, sobre todo en el área de las vibraciones, de las pulsaciones, y sí hay mejoría en este desarrollo óseo, velocidad de desarrollo óseo, pero en nuestro campo todavía no hay evidencia suficiente. Y hay otra parte que es la distracción osteogénica, que, bueno, está teniendo resultados promisorios. Existe ya evidencia, pero todavía nada completamente conclusivo, sino simplemente reportes de casos. Y uno de ellos es justamente lo que les estoy poniendo en esta imagen. Es algo interesante porque no tiene tanta difusión todavía y tiene que ver con que es un procedimiento un poquito, pues, rudo, pero es bastante interesante. Lo que se realiza es una osteotomía, tanto a sentido vertical como en el sentido horizontal, a 5 milímetros por encima del ápice del diente que se desee mover. Obviamente se realiza más en cuanto a pacientes con extracciones de premolares y para la distalización de todo el segmento anterior. Entonces, se realiza alrededor del canino, como les digo, 5 milímetros arriba del ápice se hace un corte horizontal, como una corticotomía como tal, y mucho más profundos, es decir, si tiene cortical vestibular, hueso esponjoso y no toca la cortical palatina ni los tejidos palatinos. Tampoco se mete muy profundo en cuanto al hueso esponjoso a nivel del ápice para evitar un daño a la irrigación de este. Y bueno, se coloca un distractor, que es lo que se ve en la foto en donde está la B. Y este distractor se va activando y de esta forma se va recorriendo al diente. El segmento queda completamente separado, tal como si fuese un distractor ortodóntico convencional por métodos de cirugía. Entonces, podemos ver las fotografías, por ejemplo, de este caso. Es un procedimiento bastante, pues, rudo, pero con resultados muy rápidos. Podemos ver que a los 11 días ya tienen la distalización completa del canino hacia una clase 1 y posteriormente, obviamente, se realiza un tratamiento de ortodoncia y se cierra el segmento anterior, con un resultado a los 9 meses como el que se ve en esa foto. Si somos muy críticos en el área de ortodoncia, bueno, pues tiene algunos fallos, como
pues obviamente una extrusión de ese canino, el canino se tipea por la fuerza que ahorita estamos hablando, y bueno, al resultado le faltan unos cuantos detalles, pero sí podemos ver que la velocidad de cierre pues está obviamente completamente acelerada. Y bueno, se hace una activación 2 veces al día de ese tornillo, como estábamos hablando, y su ventaja principal que se maneja es que no hay una pérdida de anclaje. ¿Por qué? Porque nuestro segmento que tiene la osteotomía se va a mover y nuestro segmento posterior, que en este caso es el molar, no va a tener una resistencia que implique una pérdida de anclaje. Como problemas, obviamente va a estar la extrusión y el tipping de este canino, se inclina, es decir, la raíz se me queda más hacia adelante, más hacia los incisivos, y la corona del canino se tipea hacia distal porque hay cierta resistencia todavía del hueso hacia la tracción. Pero podemos ver que los resultados son altísimos, o sea, se hace una retracción de 7.9 milímetros con un diferencial más o menos de 1.49 en 11 días. Se realiza la retracción de todo el espacio de la extracción en 10-11 días. Si eso lo comparamos con cómo se realiza un cierre usual, pues bueno, podemos ver que los cambios son increíblemente diferentes porque tenemos una retracción aumentada a niveles brutales. Y bueno, otro de los artículos que les quería traer, porque bueno, ya podemos saber de la eficiencia que tienen las corticotomías en el tratamiento ortoperio, pero también hay ciertos estudios que ya nos están mencionando que no necesariamente tenemos que realizar una injuria al hueso, o sea, realizar una osteoperforación para tener un fenómeno de aceleración regional. Se han visto que en casos donde se realiza una elevación de colgajo a espesor total, el hueso medular o el hueso tanto cortical como medular que está en esa zona va a bajar su densidad, por lo tanto se inicia un proceso de recambio óseo, o sea, un fenómeno de RAP, y todo este movimiento va a ser mucho más rápido. Y al final se llega a la hipótesis o a la conclusión de que el periósteo, a la hora de hacer este colgajo de espesor total, el periósteo es al que se le hace una injuria y este es el responsable del aporte sanguíneo al hueso y por lo tanto es como si estuviéramos lastimando como tal al hueso, y se reportan una aceleración del tratamiento de ortodoncia entre un 25 y un 30% en cuanto a estas retracciones o en cuanto a giroversiones o lo que sea. Al compararlo con lo que son unas corticotomías convencionales, o sea, a través de microosteoperforaciones, pues podemos ver que normalmente a esas nos manejan entre un 35, hay algunos estudios que manejan un poquito más, pero en realidad no hay tanta diferencia. Esto se vuelve particularmente importante justamente en casos como los que estaba mencionando el doctor Monteagudo, en donde podemos hacer una reposición apical de un colgajo, o tenemos que llegar a un canino porque está ectópico y colocarle un botón. Podemos esperar que haya un fenómeno de aceleración regional simplemente por el hecho de haber tocado al periósteo. Entonces, es bastante interesante y de nuevo es un artículo muy, muy interesante sobre el tema. Y pues, listo. Listo, pues perfecto, maravilloso. Estamos bien contentos aquí en Imperio MX porque pues Paulina nos mostró una amplia gama de situaciones, de una visión que es fundamental, ¿no? Con respecto hacia cómo vamos a manejar la ortodoncia multidisciplinaria. Tenemos muchas preguntas. Llegamos a más de 100 personas en Facebook Live. Vamos a traer más seguido para que subas el rating, ¿eh? Perfecto. Nos habla, hay preguntas en inteligencia dental. Felicidades a la doctora Brisa Pau, que sigan los éxitos. Virginia del Rocío. Nos pregunta Gabriela Viridiana, ¿hay algún tratamiento farmacológico para desarrollarlo? No sé, no sé, a lo mejor no sé si era para mí, vamos a seguir viendo. Aún se manda ácido fólico, pues sí, el ácido fólico es importante en el transcurso del desarrollo de la vida, pero bueno, sea un poquito más específica, Gaby. Francisco Eduardo, ¿es recomendable la técnica de Frank para lograr un cierre apical? No sé a qué te refieres con la técnica de Frank.
En realidad es lo que estábamos comentando en la presentación. No necesitamos nada más para continuar con un cierre apical normal o un desarrollo apical normal, más que el simple hecho de continuar, si es que vamos a hacer una tracción, con una fuerza menor a 50 gramos fuerza por centímetro cuadrado y con un movimiento, vamos, poco a poco llevado a cabo y un desarrollo apical teóricamente en un estadio 8 de Nolla. Pero si vemos el artículo que estábamos hablando al final del premolar que estaba impactado, bueno, este ni siquiera tenía desarrollo radicular, estaba en estadio 1 de Morse, entonces quiere decir que generó una raíz, aunque su tracción fue incluso antes de este estadio 8. Nos pregunta Itzel Mariel, ¿el resultado es permanente o hay que llevar seguimiento con respecto a ortopedia? Ajá, claro. Siempre hay que llevar un seguimiento, o sea, siempre hay que tener esa interconsulta tanto con el ortodoncista como con el periodoncista al concluir un tratamiento de ortoperio. En la parte de ortodoncia, las revisiones al terminar el tratamiento de ortodoncia son muy sencillas, o sea, simplemente es ver que no esté existiendo recidiva, que los retenedores, en caso, muchos pacientes de orto con periodoncia, dejamos un retenedor fijo, se llama, es como un alambrito que va por la parte posterior de los dientes y está sirviendo como una férula. Sí. Y simplemente es checar que ese mecanismo de ferulización esté funcionando correctamente. Es una revisión muy sencilla. Y en la parte de periodoncia, pues es seguir con su... La higiene, el mantenimiento periodontal y comentarle a nuestros queridos colegas que está sondeando por lo menos una vez al año mínimo, pero pues a veces puede ser hasta más. Vamos a las preguntas de Facebook Live, no vamos a contestar todas, pero Paulina va a tener acceso al Facebook Live y ella misma va a poderles contestar. Una pregunta, ¿qué tan complicado es realizar un tratamiento de ortodoncia acelerada en un paciente adulto a un adolescente? No es más complicado uno que otro, o sea, sí hay ciertas características que en un paciente de edad más joven nos van a facilitar el movimiento, o sea, este recambio biológico está más acelerado, pero en realidad no es más complicado un tratamiento en un paciente adulto que en un paciente Bien, nos joven. pregunta Montse Calvo con respecto a esto. ¿Todos los pacientes son candidatos para realizarles ortodoncia acelerada? No todos, sí tiene que haber una interconsulta con un periodoncista y que la parte de la ortodoncia acelerada esté siendo realizada por un periodoncista y no que cada quien quiera hacerla. Existen, como hablábamos, distintas técnicas para llegar a esta ortodoncia acelerada, desde simplemente hacer como unas micro osteoperforaciones, o con un tornillito, por así decirlo, muy delgadito, se perfora el hueso en ciertas partes, eso genera una injuria al hueso y hace que ese mecanismo de remodelado sea mucho más acelerado. Esto es sin colgajo y existen algunas otras técnicas como las corticotomías. Sí, claro, sí, hay más técnicas. Más clásico, que sí nos remiten a, por ejemplo, levantar un colgajo, hacer perforaciones y si hay un paciente que, por ejemplo, tenga un defecto periodontal, bueno, se puede hacer todo eso, adjuntarlo a un injerto óseo y todo hacerlo en un solo procedimiento, que al final los resultados que tiene son maravillosos. Son buenos, sí, son buenos. Hay que diagnosticar bien, sí, eso es lo importante, y también la cooperación del paciente en cuanto a la predisposición, a la disposición que tenga de higiene y el mantenimiento. Les preguntan muchas cosas, ¿qué tan rápido se regenera el hueso? ¿La ortodoncia acelerada tiene mayor incidencia de fracasos en los tratamientos no efectivos? No entiendo mucho esa pregunta, pero bueno. ¿Cómo? ¿La ortodoncia acelerada tiene mayor incidencia de fracasos en los tratamientos no efectivos? Tenemos una poeta aquí en el Facebook Live. ¿En qué casos está contraindicado este tratamiento y en cuáles se podría tener un resultado reservado? Bueno, ya más o menos comentó esto. Ajá. Posteriormente, el hueso, ¿en cuánto tiempo? Vamos a dejar las preguntas. La doctora Paulina nos va a hacer favor, podemos abusar, sí. Porque generaste mucha ámpula, muy bonito. Tuvimos casi 200 conexiones junto con Inteligencia Dental en GoToWebinar y también en Facebook Live. Queremos agradecerles, invitarlos al Congreso del ITI que va a ser en la Riviera Maya, ¿sí? Los días 7 al 10 de marzo del 2018. ¿Cómo les caería ir a la playa ahorita con este frío que tenemos en la Ciudad de México? Y bueno, pues
qué mejor que un buen pretexto como es el ITI, International Team for Implantology, los invitamos, y también, pues, a que asistan con nosotros al curso de cirugía plástica predental auspiciado por Straumann Group México y Perio MX e Inteligencia Dental. Pues bueno, llegamos al final de nuestro programa, muchísimas gracias, el primer programa del año 2018, gracias por su preferencia, gracias a nuestros patrocinadores, a Oral B Crest, a Straumann México, a la Facultad de Odontología UNAM, a todos nuestros amigos de por allá, y también a Inteligencia Dental. Gracias, Paulina. Ay, pues muchas gracias por invitarme, cuando quieran, aquí estoy. No, es tu casa, te vamos a invitar, la verdad es que es una invitada de lujo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias por creer y saludos y sonrisas saludables. Pásenla bien. Muchísimas gracias, queridos odontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADE y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADE. Aquí podrán realizar su acreditación de la constancia de asistencia digital del día de hoy, podrán hacer la impresión de los países que tienen acreditados y podrán también hacer cambios si son necesarios en sus datos. Muchísimas gracias, doctor Carlos Monteagudo. Gracias a nuestros queridos amigos de Oral B y Straumann, quienes patrocinan este interesante programa. Pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias